El objetivo de esta charla es muy sencillo. Buenos días de nuevo. El objetivo que nos vamos a plantear es la criminología del arte, o siendo más concretos, si yo, que soy profesor de criminología en la Universidad Internacional de La Rioja, se puede llegar a dar clase de criminología basándonos en el arte. Tened en cuenta que casi todos los alumnos que estudian criminología tienen ese puntito gore que les encanta ver vísceras. Yo soy poco dado a poner imágenes escabrosas, pero lo que voy a hacer es poner cuadros. Alguno de los cuadros que voy a poner a lo mejor hiere la sensibilidad de alguno, pero bueno, con lo cual ya contamos con que lo que vamos a ver van a ser obras de arte. La charla se estructura en un decálogo. Los 5 primeros puntos que vamos a tratar van a ser preguntas para situarnos en la materia. Y los 5 últimos puntos van a ser ejemplos reales de cómo imparto clases de criminología basándonos en arte y cómo a través de la pintura vamos a poder aprender conceptos jurídicos y criminológicos que son los que se utilizan en el grado de criminología. Comenzamos. Si os dais cuenta, la primera pregunta es bastante sencilla. ¿Qué son las bellas artes? Yo la verdad es que tampoco me complico y sigo el criterio clásico, el de Charles Bateau. A mediados del siglo XVIII, este autor francés estableció cuáles eran las bellas artes. En concreto, él señaló que había 6, y yo me voy a centrar en particular en el caso de la pintura. A lo largo del TEDx de hoy veremos otras referencias a otras de las bellas artes. Yo me voy a dedicar a la pintura, que es la quinta. Seguro que a más de uno de vosotros os suena que vais al cine y es el 7º arte. Eso se debe a que a partir del siglo XVIII, lógicamente, las disciplinas artísticas se fueron incrementando notablemente y surgieron nuevas corrientes artísticas como el cine, la fotografía, y de ahí que se le suele llamar 7º, 8º, 9º, incluso 10º arte para Internet. ¿Desde cuándo pinta el ser humano? Pues hace un mes, curiosamente, se ha publicado en Francia un artículo según el cual el ser humano pinta desde hace 38.000 años. En aquel tiempo, el hombre de las cavernas se dedicaba a pintar el techo, las paredes de la cueva en la que vivía. Los primeros momentos iban a ser más que nada trazos, pequeños puntitos que con el tiempo daría lugar al puntillismo, pero sobre todo trazos. De forma más extraña solía pintar de vez en cuando también animales. Y aquí no me voy a poner a divagar como hacen muchos de los expertos que estudian estos temas, porque hay una corriente que dice, no, pintaban bisontes, porque al día siguiente mágicamente el bisonte aparecería delante de la cueva y lo matarían. Y luego otra corriente que también dice, no, pintaban bisontes porque es mucho mejor tener un bisonte pintado en tu cueva que tener la pared gris. Probablemente ambas teorías tengan un poquito de razón y no nos vamos a poner a divagar sobre ello. Lo normal era que pintaran animales. Ya era más excepcional que en las pinturas rupestres nos encontramos seres humanos. Los dibujos que vamos a ver de pinturas rupestres son todos extraídos de la zona del Maestrazgo, una comarca que existe entre Castellón de la Plana y Teruel. Se reconoce enseguida las figuras de los seres humanos pintados en esta zona de la península ibérica porque siempre tienen bracitos y piernas enormes, unas enormes patorras. Ya excepcional, que las pinturas reflejen a hombres luchando contra otros en verdaderas escenas, que esto sería una guerra, en sentido literal, un conflicto armado. En ese contexto cabe plantearnos cuándo empezaron a pintarse los primeros crímenes. Fijaros en esta imagen, es excepcional. Según los datos del carbono 14, tiene 6.500 años. Nos muestra un reyezuelo, sabemos que es un reyezuelo porque si os fijáis en la cabeza lleva una especie de pequeño tocado y está huyendo por patas, y nunca mejor dicho, con las típicas patorras levantinas, y en las piernas tiene una serie de flechas clavadas. Esta es probablemente la representación más antigua de un magnicidio, donde nos vamos a encontrar con que la gente de la tribu ha acabado harta de su jefe y le están disparando flechas para cargárselo. Cabe plantearse si desde el año 6500 a.C. hasta la actualidad la pintura siempre ha obrado de la misma manera y siempre ha retratado crímenes. En realidad, lo peor que te podía pasar era que tu hijo te dijera voy a ser pintor. Hasta el siglo XV ser pintor era lo peor de lo peor. Prostitución y pintura eran más o menos el límite que se solía establecer. Hasta el siglo XV, ¿quién era quien podía comprarse un cuadro? La Iglesia. Con lo cual, ¿qué temas son los que van a tratar los cuadros? La vida de Cristo, escenas bíblicas, la vida de los santos, la pasión de los apóstoles, y vamos a encontrarnos con escenas muy sangrientas. A mí me gusta mucho impartir talleres sobre las distintas formas de muerte basándome precisamente en el martirio de, imaginaros un San Sebastián clavado lleno de flechas.
Los santos dan mucho juego, criminológicamente hablando. Hasta el siglo XV, la mayor parte de las imágenes que nos vamos a encontrar van a ser cuadros sobre escenas bíblicas y religiosas. A partir del siglo XV nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia pasa a un segundo plano con una imagen de un cardenal y en primer lugar llegan los retratos de los soberanos. Nacen los estados, los artistas van a estar al servicio no ya solo de la Iglesia, sino al servicio del poder, y el poder que gana en aquel tiempo es el político. Pero conforme va avanzando el siglo XV y el siglo XVI, surge una nueva clase social. No son aristócratas, tampoco son de la nobleza, pero tienen dinero. Son los burgueses que se asientan en las ciudades, especialmente en Países Bajos, Alemania y norte de Europa. Esta gente quiere decorar sus casas, quiere poner cuadros, pero ellos no van a poner vidas de santos, sobre todo habiendo el cisma religioso en Europa. Y tampoco van a querer poner los retratos de los reyes y de los soberanos de su tiempo. Ellos van a querer poner escenas de género, en las que se muestran a sí mismos, como este cuadro de Quentin Massys, con esos cambistas que simplemente están haciendo cuentas con el dinero. Y van a querer poner paisajes más alegres, Canaletto con sus canales de Venecia. Van a poner imágenes como este de Frederick, en donde nos encontramos con un barco que ha naufragado chocando contra un iceberg en el Polo Norte. Y nos encontramos con este cuadro, que a mí me parece impactante, la balsa de Medusa. Guericó, en 1816, conoció la historia de dos de los protagonistas que están afarrados al mástil, que son el cirujano Savigny y el ingeniero Correaz. Llegaron a Francia y contaron esta historia que les había pasado a ellos. Está basado en un hecho real, que diríamos. Este cuadro nos muestra el momento en el que el barco Medusa ha naufragado delante de las costas de Senegal y los supervivientes han quedado a su suerte encima de unas tablas, la balsa de Medusa. Y esa tabla van a estar navegando por el Océano Atlántico, nadie les busca, nadie les atiende y llega un momento en el que el cadáver de los muertos se lo tienen que ir comiendo los supervivientes para poder sobrevivir. Es una historia muy trágica que el autor, por primera vez en la vida, Guericó, no pintó este cuadro porque nadie se lo pintara, sino porque le impactó tanto la historia que lo que quiso fue llegar a mostrárselo al público. El drama nos pone en la parte de arriba, si os dais cuenta, a un mulato ondeando la bandera francesa, que en aquel tiempo, época de Luis XVIII, la bandera francesa era blanca con el logotipo real, pero no con la enseña tricolor que conocemos todos de Francia. Le causó tantos problemas a Guericó este cuadro por reproducir una situación real que tuvo que exiliarse en Londres porque en Francia le prohibieron la estancia. A partir de entonces los artistas dejaron de pintar sus cuadros para estar preocupados de lo que le decía la gente, lo que les pedían el público, los cuadros. Y sus lienzos empezaron a reflejar la situación que les rodeaba. El Guernica de Pablo Picasso, las terribles muertes que nos va a representar Max con sus cuadros sobre esta war pietà de las guerras en las que tiene lugar el mundo. Y nos vamos a ver situaciones como la del segregacionismo en Estados Unidos. Aquí tenemos a la pequeña Ruby Bridge, que va caminando en los años 60, escoltada por 4 Jus Marshall, para que era la primera niña negra que acudía a un colegio en Nueva Orleans. Este cuadro, si os fijáis, en el fondo de la pantalla se encuentra la palabra en inglés Niger, que en castellano podríamos traducirlo como negrata, y alguien le ha arrojado un tomatazo a la niña errando el fallo, el tomate impactado contra la pared, y la niña con un blanco inmaculado se encamina al colegio. Los artistas tienen en cuenta la realidad que les rodea y van a reflejarla en sus cuadros. Fijaros, esto he querido poner una muestra del narcoarte en México, donde tiene unas tasas de criminalidad tan elevadas. Los artistas no son ajenos a la realidad que les rodean y nos muestran, como en este cuadro de Omar, a un chico que ha sido atado, las manos en la espalda, sofocado con un trapo en la boca, porque, como lo titulan en el cuadro, dicen que habló. La siguiente pregunta parece lógica. ¿Y por qué elegí el tema de la pintura para dar clases? Bueno, pues yo me he criado en una familia en la que todo el mundo pinta. Mi padre pinta, mi madre es pintora amateur, mi hermano José estudió Bellas Artes. Yo desde pequeño me he criado rodeado de cuadros. Es probable que si mi familia hubieran sido todos del Barça, yo ahora mismo estuviera explicando de alguna manera, con pasos de Neymar y de Messi, criminología, que no sé si sería posible, pero fiscalidad internacional, fijo que la podría haber explicado perfectamente, no habría habido ningún problema. Os pongo un cuadro de Hopper porque es el rey de mi casa. La referencia en mi casa es Edward Hopper y es un autor al que yo suelo colar siempre que puedo porque es de mis pintores favoritos.
En 2005 empecé a dar clases de criminología y se me planteó una idea. Alumnos de criminología, puntito gore, les gustan las vísceras, si en mi casa veo tantos cuadros, conozco muchos cuadros donde ha habido crímenes. ¿Qué tal si doy clases de criminología basándome en cuadros para que los alumnos aprendan conceptos de una forma amena y entretenida? Y con esa idea en mente empecé a dar clase. El problema que tienes cuando tienes estas ideas y adoptas una determinada actitud es que muchas veces te puedes sentir como un auténtico bicho raro, como en estas ovejas que están con ordenadores de Mijael Soba. O lo que es peor, sentirte que nadas contracorriente. ¿Cuántas veces me habrán dicho a mí aquello de ¿pero esto es serio? ¿Vas a dar clases de criminología con cuadros? Y es que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo académico, no sé si os habrá pasado a vosotros o si alguna vez habéis dado alguna clase y os ha pasado esta misma situación, es que la mayor parte de la gente piensa que si eres riguroso tienes que ser aburrido. Y no, puedes ser perfectamente riguroso, máxime yo que doy asignaturas jurídicas en el ámbito criminológico. Se puede ser riguroso y ser entretenido, didáctico, ameno y sobre todo que el público aprenda y que se entretenga y ya que se divierta. Bueno, ese es el no va más. Ese es el objetivo que voy a plantearme. Los próximos 5 puntos os voy a dar ejemplos de cómo se puede explicar conceptos jurídicos y criminológicos basándome en el arte. Fijaos en esta escena. En España, los delitos contra la propiedad se resumen básicamente en dos. Distinguimos 2 tipos penales, robo y hurto. Los alumnos de criminología que no deben tener conceptos jurídicos, no tienen por qué, les explico con 2 cuadros cómo se diferencia el robo y el hurto y no se les olvida en la vida. El objetivo es que dentro de un rato os voy a hacer una pequeña prueba y vais a ver si vosotros pasáis ese corte también. Aquí tenemos un cuadro. Patty Wickman nos muestra a un ladrón que ha robado una serie de lienzos. De hecho, en el fondo se ven los marcos de los cuadros vacíos porque los lleva enrollados junto con el teclado de un ordenador, un candelabro, extraña mezcla para robar, y sale por la ventana mientras tiene amedrentados a los 2 conserjes que les tiene con las manos atrás y cabizbajos. Aquí tenemos los 2 elementos que definen en España el robo. Hay violencia sobre las personas y fuerza sobre las cosas. Esto sería un robo porque hay esos 2 elementos. Sencillín. Otro ejemplo. Un ladrón astuto está engatusando al pobre panadero, mientras que haciéndole unas chanzas, el compañero por detrás, el cómplice, se dedica a mangarle los trozos de pan para meterlos en un zurrón. ¿Aquí hay fuerza sobre las cosas? ¿Alguien ha forzado alguna ventana? No. ¿Hay violencia sobre las personas? ¿Alguien le ha puesto una navaja en el cuello al pobre panadero? Tampoco. Esto es un hurto, porque no hay ni violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas. Con estas 2 imágenes ya sabéis diferenciar 2 tipos penales, robo y hurto. Ejemplo práctico. ¿Qué es esto? Tenemos a una mujer que está leyendo La Buenaventura a una pareja de incautos. Es un cuadro que está pintado en 1600, o sea, que daos cuenta, en el siglo XVII. Y tenemos a la que está leyendo La Buenaventura a los 2 jóvenes, mientras que en la parte de atrás 2 cómplices le están robando la bolsa. ¿Hay violencia sobre las personas? ¿Hay fuerza sobre las cosas? ¿Esto qué es, robo o hurto? Ay, ya podéis estudiar Derecho cuando queráis. ¿Os dais cuenta cómo habéis empezado de bien? Siguiente ejemplo. En criminología, la criminología se basa en 4 grandes elementos. El estudio de la víctima, del agresor, del delito y de la política criminal que sigue el Estado para controlar esos otros 3 elementos. Vamos a ver 2 de ellos. Este cuadro tan academicista lo pintó David sobre la muerte de Marat. Marat es un personaje muy controvertido porque durante la Revolución Francesa gran parte de los franceses consideraron que él era el culpable de que en Francia hubiera estallado una época de terror. De hecho, el concepto de terrorismo que hoy desafortunadamente todos conocemos surge entonces. Se incorpora en los diccionarios a raíz de la época del terror que dirigió Marat. Aquí le vemos en una posición en la bañera. Siempre mis alumnos me suelen preguntar, ¿y este señor qué hacía en la bañera? Es que tenía una afección en la piel y tenía que darse baños de vinagre, con lo cual siempre solía estar en la bañera atendiendo los asuntos de Estado. Le han dado una puñalada y está con el brazo caído, acaba de fallecer. La escena a mí me recuerda mucho a un Cristo, no sé a vosotros, pero si en medio pusiéramos una imagen de la Virgen, parece que es una postura de Cristo que acaba de fallecer y le acaban de descender de la cruz. Marat, en realidad, en este cuadro nos muestra el punto de flexión, está puesto sobre la víctima. Fijaros en esta misma escena. El fondo ya no es negro, el fondo es Francia, porque lo que importa es Francia. El personaje de Marat ha pasado a un segundo lugar. Aquí quien tiene la voz cantante es Charlotte Corday, la asesina. Charlotte estaba convencida de que el país iba a funcionar muchísimo mejor sin Marat. El objetivo era matarlo y quitarlo de en medio. Y en este cuadro nos vamos a encontrar con que el autor ha centrado el punto de vista no en la víctima, sino en el verdugo, en el agresor.
Es una buena muestra de cómo la misma escena la podemos estudiar desde diferentes puntos de vista para que tengamos una visión global y no solo la perspectiva de uno de los protagonistas de los hechos. Seguimos. Nos vamos a plantear ahora cómo podemos explicar conceptos de trastornos mentales con cuadros. El difunto Heath Ledger, el actor australiano, está representado en este cuadro con el prototipo de la esquizofrenia. Si tenemos que imaginar la esquizofrenia, todos vamos a pensar en esos dibujos animados donde tenemos aquí al angelito bueno diciendo venga, no lo hagas, no lo hagas. Y aquí el demonio rojo que te dice hazlo, hazlo. Este cuadro nos muestra las alucinaciones típicas de un esquizofrénico. Pero también podemos echar mano del piquetismo. Dentro de los trastornos sexuales, uno de los prototipos relacionados con el sadismo es el piquetismo. Es un concepto francés de piqué, que es una especie de pequeño puñalito, en el cual nos encontramos que una persona va a disfrutar del sexo cuando apuñala a su pareja y le hace sangrar por muchísimos sitios. El cuadro, un puñado de piquetitos, de la impresionante mexicana Frida Kahlo, representa perfectamente ese momento en el que nos vamos a encontrar cómo un hombre ha matado a su mujer utilizando este trastorno mental. ¿Qué me decís del exhibicionismo de esta mujer y del voyeurismo de ese niño? Son todo buenas muestras del trastorno mental. Y a continuación vamos a ver un cuadro que a mí me parece impactante. Habría que decir al Reina Sofía de Madrid, que es donde está este cuadro, que por favor lo situaran mejor, porque está metido en una sala que cuando se entra en la sala resulta que el cuadro está ahí detrás, lo ves cuando sales. Este cuadro de Ramón Casas es muy poco conocido. Ramón Casas tuvo la buena suerte de crear el logotipo de Codorniu, las botellas del anís del mono, el que utilizamos todos en Navidades con el ranca, 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 ranca. Bueno, pues eso lo hizo este hombre, Ramón Casas, pero pintó este cuadro. Si leéis los primeros artículos del Código Penal español de 1822, los artículos 17 a 26, es este cuadro. Cómo se ejecutaba en España, cómo se llevaba a alguien ante el cadalso. Tiene que ir, la escena tiene que lugar fuera de los muros de la cárcel, porque no se trataba tanto de impartir justicia de cara al reo, sino amedrentar a toda la sociedad para que tuvieran miedo y no hicieran ellos esto mismo y cometieran el mismo delito. El cadalso tiene que ser de madera, pintado de negro, el reo tiene que ir al garrote vil vestido de negro si es homicida, de blanco si es asesino, y con toda esta comitiva de cofrades con una serie de estandartes en los que va a figurar el delito que ha cometido esta persona. Es un cuadro impactante para ver la truculenta forma de impartir justicia que era el modo de vida, sobre todo en la España del antiguo régimen y los primeros momentos de la Edad Moderna. Y vamos a terminar con los Simpson. Ay, ¿esto es serio? Sí, serio. Se puede explicar criminología con los Simpson. Yo los veo, y cuando digo veo, me refiero a veo, reveo, ya sabemos todo lo que pasa en televisión, en los pases que le dan a estos dibujos. Prácticamente puedo doblar a Homer Simpson en casi todos los episodios. Cuando hay que explicarle a los alumnos de criminología la teoría de la opción racional, la teoría de la opción económica, resulta que muchas veces los ladrones no solamente van a actuar en función de costes y beneficios, no solo por el dinero, sino muchas veces van a actuar de modo que van a cumplir las expectativas logrando una hazaña. Bart Simpson quiere cortar la insignia del coche de Tony el Gordo simple y llanamente por luego presumir delante de todos sus compañeros malotes en el colegio de primaria de Springfield y especialmente delante de Nelson. Pero es que también, si tengo que explicar los biotipos, es mucho más fácil coger al señor Barnes, a Snake y a Homer para explicar a los alumnos los biotipos y luego proponerles un juego para decirles que, mira, es que resulta que siempre les propongo al final de clase un Animus Jocandi, un juego, y el objetivo último es que estos alumnos puedan ver que es muy complicado ajustarse muchas veces a los biotipos con estos otros 4 célebres personajes de los Simpson. También se explican los árboles familiares delictivos y cómo el pequeño niño de Bob, del actor secundario Bob, ya está en ciernes para convertirse en un criminal. Todo esto no ha sido más que una pincelada de lo que el arte puede ofrecernos a la hora de explicar la criminología. El objetivo es que si tenéis una buena actitud, a pesar de las críticas y de lo que os digan los demás, no os importe saliros del marco. Muchísimas gracias.